Vamos a buscar nuestras Biblias. Romanos 6:17. Romanos capítulo 6, verso 17. Estamos en un libro que Pablo le escribió a Roma. Parece que no entendieron porque Roma cogió por otro lugar. Seis 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Fíjate, dice, gracias a Dios que ustedes de todo corazón obedecieron a aquella forma de doctrina que ustedes fueron entregados desde antes de la fundación del mundo. Porque tú no fuiste entregado hoy. Eso, tú fuiste entregado antes de la fundación. Tú fuiste entregado. Pero que la idea era que cuando apareciera el verdadero evangelio, tú lo aceptaras de todo corazón. Porque si tú recibes esa doctrina, inmediatamente, sin obras, te conviertes en un siervo de justicia. Eso es una forma de doctrina que cuando tú recibes esa doctrina, inmediatamente eres siervo de justicia. Mientras tú no recibes esa doctrina, eres esclavo del pecado. Pero hay una doctrina, la de la gracia, que es sin obras, que cuando tú la crees de todo corazón, ella te coloca a ti, mira, este es un siervo de justicia, este es justo, este es de la familia justa, porque eso es lo que hace esa doctrina. Ahora, hay una doctrina que es diferente a esta doctrina, y esa doctrina no te hace siervo de justicia, te hace esclavo. Por ejemplo, vamos a ver la confirmación en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Esos son los discípulos de Pablo. No estamos hablando aquí de Pedro ni de los otros apóstoles. Estamos hablando de los que Pablo alcanzaba. Estas son las epístolas del apóstol Pablo, que son las únicas epístolas que nosotros leemos para alimentarnos. Y Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación. ¿Quién te escogió? Dios. Desde el principio para salvación, mediante la santificación de tu libre albedrío, mediante la santificación que el Espíritu de Dios hace, y la fe en qué. Porque dice que cuando tú te entregas de corazón a esa forma de doctrina, esa forma de doctrina es la verdad. Entonces cuando tú tienes fe en la verdad, entonces ¿qué tú vienes a ser siervo de justicia? Dice, a lo cual os llamó mediante ¿qué? ¿Por qué dice nuestro evangelio? Porque había otro evangelio. Os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, mira lo que dice, estad firmes y retener ¿qué? Diga la doctrina. La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Porque habían otras cartas. Estaba la carta de Santiago, que no es de Pablo. Esa era de Santiago, que era judío.
Estaba la carta de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, que no son las cartas de Pablo. Esos son cartas por escritores de la circuncisión, no el Evangelio de Pablo. Entonces tú tienes que entender que cuando dice o por carta nuestra es porque habían otras cartas. Y esas cartas que escribieron te sacan de la doctrina que te hace siervo de justicia y entonces te presenta como un pecador. Que es lo que sucede aquí en Costa Rica. Pues hay un montón de iglesias, la gloria de Dios, iglesia el Calvario, iglesia la última unción, iglesia el renuevo de yo no sé quién, iglesia tal. Toda esa gente no tienen esta doctrina. ¿Por qué tú y yo lo sabemos? Porque nos rechazan. Si ellos tuvieran esta doctrina, oye, qué tremendo trabajo están haciendo ahí creciendo en gracia, como nos gusta, como habla el pastor José Luis. No, ellos odian esto. ¿Tú sabes por qué? Porque en la doctrina que ellos están, ellos se les coloca un velo y son siervos de pecado. Por eso siempre se están arrepintiendo. Por eso siempre el pastor tiene que estar, hermano, en esta semana que viene la fiesta de la Navidad, muchos de ustedes se han debilitado en la fe y yo siento que hay pecado, hay atracción, hay posesiones demoníacas, los aires están cargados de demonios y ustedes saben, pasen al frente porque ustedes tienen que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y los pasan al frente, y como usted no es un siervo de justicia, si no usted dice pasar al frente, yo soy un siervo de la justicia, ¿de qué demonio está hablando esto? Pero entonces usted pasa al frente y ahí tiene que llorar, tiene que hacer algo, tiene que mostrar fe fingida. ¡Ay, sí, sí! Y juegan con usted 20 años así. Ahora, cuando usted es entregado a esta forma de doctrina, usted siempre se ve bien, porque es que no eres tú, es la forma de doctrina. Es que la doctrina tiene un poder. A mí me decían, pero ¿y por qué ellos cuando se reúnen son 40 o 50 mil? Y cuando ustedes se reúnen son 1000, 2000, 3000, a lo más 4000. Los grupos de ustedes son pequeños. Tienes razón, pero no revelación. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros nos reunimos, nosotros somos un pueblo educado, que no nos pasando hablando en lengua y gritando y danzando, dando vueltas por los... Nosotros venimos, ¿tú sabes qué? A retener y estar firme en la forma de doctrina. Entonces, cada vez usted es más claro en esto. Mira esa niña, ¿cuántos años tú llevas en esta palabra? 13. ¿Y cuántos años tú tienes? 13. ¿Quién la va a mover esa niña? ¿De qué? ¿Quién te va a mover a ti si tú estás firme? Ahora ellos se reúnen 40,000. ¿Tú sabes qué? A lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Entonces ellos se reúnen 50,000. ¿Tú sabes qué? A decepcionarse más, a decepcionarse más, a decepcionarse más. Y cuando dicen, pasen todos los que están enfermos que hoy los voy a sanar. Ya aceptaron que están enfermos. Nosotros no aceptamos que estamos enfermos. Pero ya ellos lo aceptaron. Y tienen unos padecimientos. Entonces Él va a orar por ellos, ora por ellos y se sanaron 5. Porque Dios les envía un espíritu de mentira para que se sanen 2 o 3 para que sigan en esa tontera. Entonces se van 4,000 pensando, es que yo no estoy leyendo la Biblia últimamente. Es que no estoy orando mucho. Entonces el evangelista te echa la culpa a ti. Hermano, mira, aquí estaba la unción de Dios. Lo que pasa es que muchos de ustedes están alejados, la televisión, las novelas, Oye, y entonces ellos, mira, son 40,000. Y hacen alarde. ¿Y qué les enseñan? Basura. Circuncisión, diablo, pecado, falsas promesas. Nosotros no estamos tratando así. Mira, nosotros somos un pueblo como jamás lo hubo en la tierra.
Mira, somos un pueblo que cada vez la doctrina te va poseyendo y te va agarrando y te va formando a Cristo en ti. Es como un sida que te va comiendo y la carne tuya ya no aguanta más, porque la palabra te está poseyendo y te pareces a Cristo mismo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, oye, y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora mira lo que dice el capítulo 3, versos 1 y 2. Ahí mismito, el capítulo 3 dice, por lo demás, porque ese capítulo 3 estorba que uno siga leyendo. Pues solo pone el hombre, el 3. Es una carta no tiene 1, 2 y 3, 4. Una carta tú la terminas, punto. Pero dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y aquí viene la clave. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice, guardado de hombres. ¿Tú sabes de quién él está hablando ahí? De Pedro y los demás apóstoles. Pero dile eso a los evangélicos, ellos son ciegos, guías de ciegos. Te llaman a ti que tú no eres inteligente y los no inteligentes son ellos. No saben pensar y tú puedes pensar, tú puedes leer. Hombres malos y perversos, no es de todos la fe. ¿Tú sabes lo que ellos hacen? Ellos impiden, en aquel tiempo lo impidieron, que llegaran a Pablo. Ellos impidieron por toda forma que oyeran mucho a Pablo. Porque si escuchaban a Pablo, entonces quedaban siervos de justicia. Pero esos hombres malos y perversos que evitan que Cristo sea formado en ti. Míralo en Gálatas 4:19 para que tú veas cómo lo dice. ¿Qué dice Gálatas 4:19? Hijitos míos, ese es Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? ¿Cristo sea qué? Formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy bravo, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Porque él estaba, una carta, yo le dije a usted que no lleva número 1, número 2, número 3, lleva párrafo, pero no número. Estas son las cartas del apóstol Pablo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué él decía estoy perplejo? ¿Qué había pasado allí? Mire lo que dice Gálatas 2:11 al 14. Usted nunca ha leído esos versos. Por eso esos hombres malos y perversos, te voy a decir quiénes son, quién encabezan la lista, míralos ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de qué. Porque él estaba de condenar, porque él evitaba que la palabra de gracia llegara a los oídos de las personas. Entonces, apóstol, cuando Pablo habla ser librado de hombres malos y perversos, está hablando de Pedro, de los apóstoles. Pues claro, ¿de quién tú crees que está hablando? ¿De los ladrones? No, esos no son hombres malos. Los malos está hablando dentro de la iglesia. Tengan cuidado, hermano, que puede colarse por ahí un Pedro, un Santiago, un Juan. Se puede colar por ahí un Judas, no el Iscariote, el hermano de Jesús, el hermanito de Jesús, el que pesó 5 libras, el que María tenía una barriguita pequeña porque era pequeña la criatura, de los otros hijos que tuvo María. Tengan cuidado que hay hombres, no un hombre, hombres malos y perversos. Y Pedro, el primer papa, por eso es que yo todos estos papas quisiera verlos. Abba Padre.
primero hasta el último, ninguno sirve. Son unas sabandijas, una pestilencia para los pueblos. Deben desaparecer de la faz de la tierra. Este primer papa, ese era un bandido. Mira cómo Pablo le dice: te resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Santiago, con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esa palabra circuncisión, mira, la prensa no conoce eso. Yo le digo, mire, es que hay dos evangelios. Los católicos, ¿tú crees que la gente que va a la iglesia católica conoce eso de circuncisión? Ellos no conocen nada de eso. Los pentecostales dicen, mira, tú sabes que hay dos evangelios. ¿Qué? De la circuncisión y circuncisión. Ignorantes, no conocen la Biblia. Mire, allá en Honduras un perro de estos dijo, él dice que hay dos evangelios, eso es lo mismo, circuncisión y circuncisión, lo mismo. Uno te presenta pecador y otro te presenta siervo de justicia. Una doctrina, el evangelio de la circuncisión te parte, te trastorna tu casa entera. El evangelio de Pablo te hace siervo de justicia. Hay dos formas, hay dos evangelios. Depende de dónde tú te ubiques, es que tu mente está. Y mira cómo dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que mi amigo, mi discípulo Bernabé, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿De qué ellos? De Pedro, de Jacobo. Pero cuando vi que no andaban, plural, no era uno, eran varios. ¿Y cuáles eran los varios? Pues los hombres malos y perversos. Lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Oremos que seamos librados. Por eso cuando usted va y le rompe las estatuillas, eso, ellos se quejan porque ellos buscan un amor fingido, eso. Le rompemos hasta el templo si pudiéramos. Ojalá desaparecieran todos de Costa Rica para que esta nación sea rica, para que suba. Bandidos, perros, mentirosos que son. Cuando vi que no andaban, eso es lo que estamos buscando, eso es lo que yo busco, eso es lo que buscan los pastores, los obispos del ministerio Creciendo en Gracia, que anden rectamente conforme a la verdad del evangelio. No buscamos otra cosa. No, que ustedes buscan su dinero, que eso es un negocio, sí, los negocios del Señor. Esta luz hay que pagarla. Todo esto hay que pagarlo. Pues es un negocio, pero es el negocio del Señor. La luz que le cobran a una iglesia es la misma luz que le cobran al prostíbulo de al lado, es la misma luz. El teléfono se le paga a la misma compañía. Ciertamente que hace falta dinero, pero no estamos buscando eso, estamos buscando que usted ande rectamente, conforme a la verdad del evangelio, por amor a usted mismo, para que su familia respire, para que su familia viva, para que acaben las maldiciones y las plagas de los pueblos, para que sus hijos nazcan en limpia conciencia, para que se acabe la delincuencia. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedrito, míralo ahí, ¿usted está en contra del Papa? Pues si el primero era un bandido, si el primero andaba en hipocresía, si el primero estaba de condenar, ¿cómo voy a creer en los demás? El primero fue un criminal, mandó a matar a Pablo. ¿Tú sabes lo que es eso? Llegar a tal situación de decir, no conviene que Pablo viva porque está predicando otra cosa. Nos quedamos sin negocio. Tenemos que botar los rosarios, las estampillas, los novenarios, porque Pablo no quiere saber de eso de novenarios. Él solo habla de las cartas del evangelio de él, y nosotros hablamos de un montón de cosas. Indulgencias católicas, todas esas porquerías que ellos hacen para sacar dinero y dinero y dinero. No conviene que Pablo viva. No conviene. No conviene. Vamos a hacer un ayuno de 40 días hasta darle muerte a Pablo. Vayan y mátenlo.
Eso está en el libro a los Hechos, capítulo 23. Del 21 al 23 tú vas a encontrar el crimen que los ancianos de Jerusalén, incluyendo a los apóstoles, estaban allí dando órdenes. No seas ciego. Hello, que me está escuchando. Estos bandidos en las plazas con las catedrales son gente mala, perversa. Eso no es bueno para los pueblos. Engañan, no te predican la verdad. Yo te predico la verdad del Evangelio, no mío, de Pablo. Pablo lo escribió, lo estampó por 2000 años. Jesucristo, hombre, vino a levantar ese Evangelio de la incircuncisión que nunca nadie había explicado. Y mira dónde está la condenación, que parece algo simple. Si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué le sugieres a los gentiles a judaizar? ¿Por qué qué? ¿Cuál es el empeño de Pedro querer que fueran como judíos? ¿Sabe por qué? Porque Jesús de Nazaret fue judío, él no fue cristiano. Jesús de Nazaret fue judío. Entonces Pedro quería que fueran como Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues porque así se hallaban en pecado, el diablo está en pie. Y entonces podía jugar con los sentimientos de la gente. Mira cómo juegan hoy todavía con estas congregaciones. Que me llaman a mí charlatán. Pueden perder sus lenguas. Charlatanes son un montón de predicadores que se pasan jugando. Mira el canal este de aquí, que eso es una vergüenza. Y ellos me conocieron a mí a principio, cuando comenzaron. Ellos me conocieron. Ese canal pide dinero todo el tiempo, yo lo veo siempre. A veces yo viajo por diferentes países y pide, que pide, y pide, que pide, y pide, que pide, y pide. Tienen un ministerio de pedidera. Fabrican filosofías para pedir. Se pasan abusando del pueblo. Digo, está bien que si recibieran dinero para presentar el verdadero evangelio, fantástico. Pero eso le va a durar un tiempito, poquito. Yo les voy a tapar la boca a todos ellos, actualmente. Pedro, el primer hipócrita. Fue el primer hipócrita, fue el primer papa, fue el único que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. No, tú mismo. Yo, Satanás, el primer papa, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Satanás. Eso es lo que es el papado romano, para que ha engañado tanta la gente, que la gente ahora ve raro, cuando llega la verdad no están preparados sus oídos. No ven, no tienen discernimiento. Entonces le llaman a ustedes ignorantes. Mira, que sos ignorantes, hay gente que no piensa, como los convence y les lava el cerebro con esa falsa teología. Mira cómo están los ciegos que están. Oye, si tú estuvieras ciego, tú veías lo que... Porque tú ves lo que yo enseño. Se ve claro. Es la Biblia tuya y es la de ellos. Ahora, vete y dile a ellos, mira, lee esto. Y dice, no, pero no puedes leerlo. No, eso tiene demonio. Si esa es la palabra de Dios, no. No me lo explique, no. Y yo, mira, pero tú eres un bendecido. No, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No te gusta la palabra bendecido. No. Mira, Abba Padre. No, aleluya. Pero es Abba Padre, no digas aleluya. No, ese no es el espíritu que yo he recibido. El espíritu que hemos recibido es el espíritu de adopción que clama Abba Padre. No. Yo no puedo decir porque después me parezco a ustedes. Es aleluya. Café puya, como dicen en Puerto Rico. Oye, qué empeño estos bendecidos.
No ven, no saben, no entienden. Yo dije, vosotros sois dioses. Tiembla la tierra entera y no entienden. Yo recibo, viene la hora y ya es. Viene la hora y ya es. Noé estuvo predicando y hablando. Mire, viene, el arca ya está preparada. Ya el arca la tengo en la montaña y la tengo ya. Lo que me faltan son unos remitos y unas cositas y tapar unos huequitos. Y me faltan 2 o 3 docenas de animales por ahí que ya vienen para completar todito. Pero viene el arca. Ya viene la lluvia. Ya viene, por ahí está llegando. Ya viene llegando. Viene llegando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 4 y 5. Pablo siempre, como honramos a Pablo aquí, ¿verdad? Tú sabes que nunca en la historia, en 2000 años, nadie había honrado a Pablo así. Nadie. Y el evangelio que él dejó plasmado, y gracias a Dios que se quedó ese evangelio. Porque si no, tenía yo que venir a hablar cosas nuevas. ¿Y de dónde las saco? Pero yo no hablo nada, no, yo hablo lo que estaba ahí plasmadito por 2000 años ahí, pero tapadito ahí con un código. Aguanta lo que nadie se dé cuenta, que no es el tiempo. A la final trompeta, ¿verdad? Aguanta la cosa, deja que se revuelquen las religiones. 1900, eso ha sido un siglo de muchas interpretaciones, vientos de doctrina, doctrina de fe, doctrina de la risa santa, holy laugh, doctrina de esto, doctrina del soplo. Recibe, doctrina de lengua, rama, saca, maca, manda, sana, doctrina. Y mira, y ahí Pablo escondiendo ahí. Esconde lo que no es tiempo, espérate, me faltan un par de añitos más, espérate que el siervo lo tengo por ahí, ya viene, está preso ahora mismo, pero lo metí allí para que aprenda misericordia. Lo metí en una cárcel para cuando le mete este tesoro en esa cabeza no se le vaya a subir los humos, que entienda, que sea humilde. Y me tenían ahí preso y después salí por un viajecito y en el 73, ahora se decepcionó ya estaba decepcionado de los católicos. Lo llevo ahí como 7, 8 años en la iglesia protestante, 10 años por ahí. Ya lo tengo decepcionado con la circuncisión. Ahora le voy a meter mi mente en él. En el 73 cuando aparece y al otro día yo andaba loco hablando cosas que yo nunca había oído en mi vida. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Los misterios comenzaron a abrirse. Y yo ¿te recuerdas cuando Daniel dijo, aguanta, que los sellos, cuando aumente la ciencia, cuando aumente eso, los sellos se abrirán y tú los explicarás? Daniel, mire, estas palabras, séllalas. Y ya los sellos están abiertos. Mire ese sellazo, es un sello de calidad, el que vamos a leer ahora. Qué mucho material teológico hay ahí en eso. Y eso nadie lo había visto. Usted sabe que yo cuando estaba en el sistema, a veces yo leía un capítulo entero. Quiere decir que yo tengo que haberle pasado por encima esto y ni supe lo que leí. Cuando pasé por encima esto, el ángel dijo, cúbrelo, ponlo a pensar en otra cosa. En ese momento, oye, yo no he almorzado, ya o tengo que tomar café, porque así es que el ángel opera. Ciégalo. Aguántalo, que si lo ve ahora lo dispara. Y mira, hoy el velo se mueve así y podemos verlo.
Mira, mira qué belleza. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Oye, y uno no tiene la cabeza para decir, oye, ¿por qué Pablo decía otro Jesús? ¿Que había otro Jesús? ¿Por qué uno no pensaba cuando leía eso? Si Pablo viene, ¿a quién predicaba Pablo como fundamento? A Jesucristo, el que se le apareció en camino a Damasco, ese es el que predicaba, el que resucitó de los muertos, ¿es así o no? Entonces, ¿por qué Pablo ahora dice, mire, si viene alguno predicando a otro Cristo, ¿qué? ¿Que 2000 años atrás se predicaba a otro Cristo? Claro, Pedro predicaba a Jesús de Nazaret. ¿Tú sabes que en Jesús de Nazaret que están basadas todas las religiones que están en contra nuestra? Pues esas iglesias tienen a ese otro Jesús. Porque Jesús de Nazaret, cuando murió, ese cuerpo fue entregado para liberarte del pecado y de la ley. Y entonces al resucitar, ya no es de Nazaret, es del cielo. Entonces, si tú lo predicabas como Jesús de Nazaret, estás predicando judaísmo. Ahora, si lo predicas después que resucitó, estás predicando a Dios mismo. Entonces, Pablo se propuso predicar a Cristo y a este glorificado y a este después de la cruz. Eso es lo que predicaba Pablo. Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, no, porque es judío. Si lo conocimos según la carne, no. Es después de la cruz. Y ese es el que predicaba Pablo. Pedro predicaba el antes de la cruz. Y entonces los acusó ahí. Dice, mira, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. ¿Y cuál predicaba Pablo? El resucitado. Mira, o si recibís ¿qué? ¿Otro qué? Tú sabes lo que es otro espíritu, otro pensar, otra forma de pensar. Por ejemplo, tú has visto a un hermano que cuando tú hablas con él, como que tú notas otro espíritu. Entonces tú tratas con hermanos que cuando tú tratas con ellos son humildes. Oye, qué agradable es este hermano, qué medida más linda, ¿verdad? Todos estos hermanos que no se ofenden por nada. ¿Ah? Gracias. ¿Has visto esos hermanos que son dulces? Pero tú has conocido, en el ministerio los hay, gente pesada, tú sabes. No, yo llegué aquí primero. Yo llevo aquí tantos años. Pero es de crecerme en gracia, sí, pero es pesado como él solo. Oye, pero está aquí entre nosotros y no tiene humildad. Estamos orando ahí que se le manifieste, que crezca en gracia. Entonces a veces tú ves a hermanos en la congregación que el que tiene otro espíritu es que busca lo suyo. Si es humilde dice, no, tranquilo, que lo haga cualquiera, la idea es que se haga. Aunque no se sepa que lo hice yo. Yo soy un miembro dentro, como dijo el obispo hoy, soy un miembro que estoy dentro. No me veo, o estoy bajo ropa, no me veo, pero no importa, la idea es que se haga. Pero el que es de otro espíritu, él tiene necesidad de que se sepa que es él, porque no está realizado y tiene complejo de inferioridad y busca siempre lo suyo, busca siempre que lo vean. Piensa que él lo puede hacer mejor que nadie. Y entonces, si recibís otro espíritu, otro Jesús, otro espíritu, ese es el espíritu de la ley, el espíritu de Moisés. Es un espíritu de temor, no es un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Eso es otro espíritu que tú lo notas en cualquiera. Mira, a nosotros nadie puede venir de quien venga. Nosotros conocemos el espíritu cuando la persona habla. Tan pronto comienza a hablar, este no es de aquí, este no está en esto. Aunque diga bendecido, aunque diga va Padre reinando en vida, habla un ratito, habla, escupe, habla. Y tú empiezas a hablar, ¿verdad? Ustedes me siguen. Si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, ¿u otro qué? Que el que habéis ¿qué? ¿Y qué sucede? U otro evangelio que el que habéis aceptado, que te presenta en pecado. Pero si recibe el evangelio de Pablo, te presenta como siervo de justicia. Porque es que son dos evangelios.
El de Honduras, aquel, el perrito aquel dijo, no, si son lo mismo. No es lo mismo. Porque entonces vas a decir, soy justo y soy pecador. Soy justo y soy injusto. Entonces vas a botar dos aguas, como dijo Santiago. Agua dulce y agua amarga por un mismo tubo, por una misma boca. Dos confesiones diferentes. El evangelio de la incircuncisión, expuesto en 14 libros. ¿Qué es el evangelio para mí? Romanos, 1 Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tesalónica, 2 Tesalonicenses, perdón, los invertí, Tito, Filemón y Hebreo. Ya, 14 libritos. De 27, 14 fueron de Pablo. 2 de Pedro, suficiente como para hacer el daño más grande. 3 de Juan, suficiente como para matarte. Pedro le da al diablo y Juan le da al pecado, diciendo, hijitos míos, si alguno dice que no tiene pecado, le hace al mentiroso. En otras palabras, diga que soy un pecador. Soy un pecador, Juan, usted es verdadero hijo. Teniendo por inmunda la sangre del pacto. Y entonces allá está Judas. Judas diciendo, por ahí hay algunos que predican libertinaje de la gracia, hablando de Pablo. Y está Juan allá con un ángel que le dio otra cosa diferente. Yo recibí de parte del ángel que los van a vomitar por su boca. Y Pablo nos advirtió que si a un ángel del cielo predicar otro evangelio sea anatema. Entonces Pablo los identifica y mira cómo dice, bien lo toleráis, verso 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Grandes qué? ¿Y por qué Pablo tan pronto habla de otro Cristo, de otro evangelio, de otro espíritu? Inmediatamente dice, yo no he sido inferior a ellos, yo soy mejor que ellos, porque ellos eran los que predicaban ese otro evangelio. Entonces, ¿por qué nos explicamos esos 2000 años de engaño? ¿Por qué Papá Dios permitió que fueran 2000 años? Eso es un misterio. Él ha gobernado y ha ocultado eso por 2000 años. Y este es otro misterio para terminar. Si desobedecemos al evangelio de la incircuncisión, desobedecemos a la verdad. Al desobedecer a la verdad, entonces Dios no tiene otra alternativa que hacer lo que dice segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 al 12. No hay alternativa. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, ¿para hacer qué? No salvos en espíritu, salvos aquí en la vida diaria para reinar en vida, el segundo aspecto de la salvación. Ellos no recibieron el amor de qué? De la verdad, ¿para hacer qué? Salvos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona no acepta el amor de la verdad? ¿Usted vio por qué se manifestó aquel espíritu de amor en? Porque aquí está la verdad. Y entonces nuestros corazones fueron como compungidos, constreñidos en ese amor, porque aquí está el amor de la verdad. Entonces cuando usted no recibe ese amor para ser amado, entonces dice, por esto Dios, Satanás, Dios envía ¿qué? ¿Un poder qué? Pero es que Santiago dice, hermanos míos, no es rey, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Porque Santiago oía a Pablo decir eso y decía, ¿cómo que Dios envía mentira? Te la está enviando a ti, Santiago.
Dice, no es rey. Toda buena dádiva y todo un perfecto proviene del Padre de las luces. Eso no es una buena dádiva. Y eso es, Dios lo enviaba. Pero Santiago era otro espíritu. Tenía otro espíritu. Y entonces dice, Dios les envía un poder, ¿qué? ¿Qué les envía? Diga, poder de Dios. Poder. Eso es lo que ellos piden en las congregaciones. Poder, poder. Hay poder, poder, sin igual poder. Poder, poder, poder de Dios. Y entonces Dios se los envía. Pero es un poder, ¿qué? ¿Y por qué engañoso? Porque tú puedes estar 20 años sanando enfermos. Y es un poder de Dios. No es del diablo. Satanás fue destruido hace 2000 años. Entonces el diablo ya no viene a la iglesia. No, lo destruyeron. Y que yo vi una hermana arrastrándose como una serpiente y vomitando. Ese era Satanás, ¿verdad? No, ese era Dios. Y Dios hace a uno vomitar. Dios te hace hasta brincar. Dios, mira, te sana hasta un cáncer y te quita. Pero ¿por qué es engaño? Porque cuando te hablan de predestinación, eso es del diablo. Cuando te dicen que tú estás bendecido, Dios te bendiga. Cuando te dicen Abba Padre, aleluya. Entonces, tú dices que tienes poder, pero cuando se te habla la doctrina que te presenta como siervo de justicia, no la quiero. ¿Te das cuenta por qué es engañoso? ¿Y para qué tú quieres ser sano en una de esas campañas? Pero mire, apóstol, es que yo vi cuando el pie que lo tenía más corto le creció. Mire, yo vi cuando la muela tenía un hueco y se le llenó de plata. Eso lo vi yo también cuando yo en esos añitos que yo estuve. Yo andaba con un evangelista que de hecho cuando fue a orar por un niño, el niño tenía un hueco tan grande que lo tenía lleno de arroz. Parece que salió de la casa al comer y lo tenía lleno de arroz. Y cuando la plata le cayó, los granitos fueron apretados y se le salían por la orilla de la plata. Y yo dije, ¡wow! ¡Qué poder! Cuando tú ves a Benijín, ¿qué hace? ¡Ay! Y te da hasta llanto y se te paran los pelos. Pero es poder engañoso. Yo no quiero eso más. Eso yo lo tuve, yo lo vi. Pero eso no sirve. Porque no te deja creer al evangelio de la verdad. No te confundas. No dejes que te vendan gato por liebre. No dejes que te convenzan por señalitas y cositas. Mira que allí sí que se siente. ¿Y qué se siente? Oye, una cosa así, es una cosa, se siente. Pero ¿se siente Pablo? No, Pablo no. No, se siente Pedro. ¿Pero qué se siente? No sé, el culto estuvo precioso. ¿Pero qué se dijo? No sé qué se dijo. Pero yo sé que yo temblaba. ¿Pero qué se te explicó? No sé, es que la gloria que había, no aprendí nada. ¿Y cuánto tiempo tú llevas en esa gloria? Llevo 25 años para la gloria de Dios. ¿Y qué tú sabes? Que el diablo me está velando. ¿Y qué más tú sabes? Que me puedo perder en un abrir y cerrar de ojos. Si Cristo viene, me quedo. Y ese es el evangelio que tú has comido. Pero apóstol, es que yo tiemblo. Tengo el don de la dancera. Tengo el don de sueños. Eso es lo único que tú tienes. Esa porquería. De que tú tiemblas cuando se habla de Dios. Tú tiemblas. Los demonios también tiemblan. Digo, temblaban. Me corrijo. Las reuniones de Pablo era para retener de todo corazón a la doctrina a la cual fuimos entregados antes de la fundación del mundo. Los misterios que estuvieron escondidos, que hoy los conocemos a través de Jesucristo hombre. Dios mismo
Dios mismo vino. Dios mismo dijo, esto es para mí. Esto yo no se lo voy a dar ni a Pablo ni a nadie. Esta es mi gloria, voy a bajar yo mismo. Voy a ir personalmente. Quiero decirlo yo, que salga de mi mente. Yo quiero hacer ese trabajo. Yo personalmente quiero hacerlo. Abba, Padre, levanta tus manos y Abba, Padre, estoy sano, estoy próspero, todo lo puedo en Cristo, que me ha dado la fuerza. Soy más que vencedor, me declaro en obras preparadas de antemano. Amo a mis hermanos, tengo el poder de la palabra, llevo cautivo todo a Cristo. Abba, Padre, saluda a tu hermano y dile, un Dios